Es un Entonces, concepto muy técnico, como- el de Alfredo Sí, ando- Giuliani, muy ando técnico. modo técnico. como no está claro cuánto tiempo más disfrutaremos de Alfredo, Démosle el vamos a privilegio. partir con la el joyita privilegio. de Muy bien. Alfredo. Oye, mi joyita no hacer ni lo que pasó con Cooper ni nada por el estilo, No, eso Si eso no- da para Pero se segundo, podrá para hacer la segundo, materia. para Claro. segundo plato. Claro, sino claro. que voy a quiero tocar un tema importante, porque ayer hubo 4 elecciones importantes en En el Europa, mundo, sí. y todas arrojan patrones relativamente parecidos, digamos. La más elocuente es la elección que tuvo lugar en Portugal, en donde el Partido Socialdemócrata, ojo, aquí hay un alcance de derecha, se llama, nunca he entendido por qué se llama Partido Socialdemócrata, siendo un partido de derecha, digamos, que es el de Leonardo Porque Montenegro. está inspirado en Joaquín Lavín, probablemente. Bueno, ¿No? el ¿Todo Partido mal? Montenegro ¿Tuve mal? gana la elección después de haber sido derribado por el Parlamento y aumentando su bancada parlamentaria cuando no le es suficiente para formar gobierno, pero lo más excepcional es el desplome del Partido Socialista. Hace exactamente 10 años, el Partido Socialista de Portugal, bajo el liderazgo de Antonio Costa, alcanzaba el 40% de los votos. Hoy Increíble, alcanzó ¿eh? el 23%. Increíble. Y es alcanzado prácticamente, empatados en escaños, 58 cada uno, por el partido Chega, que es el partido de extrema derecha de André Ventura, que alcanza al Partido Socialista, y Chega estuvo a punto de transformarse en la segunda fuerza. Por lo tanto, la reconfiguración del sistema de partidos en Portugal es realmente un fenómeno muy relevante. Y qué decir de la nueva izquierda, el bloque de izquierda desintegrado, en fin. Algo parecido ocurrió en Argentina ayer en elecciones de la congresales de la Universidad De la Ciudad de Buenos de Aires. la Ciudad de Buenos Aires, en donde en una audaz jugada sobre comicios de segundo orden, el partido de Milei avanza a la libertad, duplica al PRO de Macri, con lo cual a esta altura ya es la guerra abierta entre las derechas en Argentina, y habrá que ver cómo termina esa batalla fratricida. Es como el golpe mortal que buscó darle a Macri Milei. Y bueno, agreguemos que hubo la elección rumana presidencial, que era importante. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque son demasiados los casos en Europa y tienen un efecto global, el candidato prorruso de extrema derecha, George Simeón, fue derrotado. Derrotado, sí. Y es importante porque estaba metida la variable prorrusa en el funcionamiento de la Unión Europea. Rumania forma parte de la Unión Europea. Y bueno, son ese tipo de eventuales cambios, un poco a la Orbán en Hungría, generan un verdadero problema cuando hay un conflicto a pocos kilómetros con Rusia, en la guerra Rusia y Ucrania. Y en Polonia hubo elecciones también. Y en Polonia además, pero ahí se impuso el candidato proeuropeo favorable a Donald Tusk. Sí, es que que es el entiendo que primer ministro. hay mucha satisfacción con lo que ocurrió en Polonia después de ingresar a la Unión Europea. Sí. Sí, porque hay muchos subsidios que empiezan a Exacto. llegar, cosas de ese tipo. Pero bueno, todo esto para decirles de que el fenómeno de la extrema derecha en Europa, en Argentina, sigue. No lo veo para nada, a lo menos en estos dos países, en tres, perdón, no lo veo debilitado tampoco en Polonia, de hecho ese paso, porque si bien ganó el candidato cercano a Tusk, el partido anti-europeo y prorruso está ahí, digamos, a la guaite. Y esto ya refleja una salud muy duradera de los partidos de derecha radicales. Pero es loco cómo se dio todo eso en esas 4 elecciones, María José. Sí, es que yo creo que son contextos globales, que por supuesto tienen excepciones, ¿no es cierto? Pero que nos están indicando tendencias, Así ¿verdad? es. O sea, y yo creo que esas tendencias es imposible no mirarlas, sobre todo nosotros que estamos en un proceso presidencial, ¿verdad? Elección, un ciclo electoral relevante, y donde además en las derechas, de alguna manera, se está produciendo esa misma discusión, ¿verdad? Que es la hegemonía, quién tiene, ¿verdad? La hegemonía dentro de las derechas, y también
donde permanentemente la pregunta es quién es realmente de derecha, ¿verdad? Entonces, obviamente, esos son elementos que están aquí. Yo la elección que más conozco, de las que estaba hablando, digamos, Alfredo, es la elección argentina, ¿verdad? La de ayer. Y si uno se fija, el candidato de La Libertad Avanza, Adorni. sí, Adorni, toma dos estrategias, ya así comunicacionales al menos. Una que es la identificación total con Milei, o sea, yo soy Milei, ¿verdad? O sea, si usted vota por mí, vota por Milei. Y lo que hay detrás, dice también, La Libertad Avanza es la única verdadera oposición al peronismo, ¿verdad? Entonces, ese juego, ¿verdad?, que tiene que ver justamente con eso, con un problema de identidad, que es lo que está detrás de las batallas, digamos, de las derechas, yo creo que no solamente es un elemento que está en juego, sino que es un elemento que tenemos que ver cómo influye al otro lado de la cordillera, es decir, cuánto influye o cuánto favorece a José Antonio Cast o a Kaiser, yo creo que José Antonio Cast más, un poco más, el triunfo de Milei, o sea, cuánto lo fortalece. Entonces, en definitiva, creo que es ciego mirar las elecciones o los procesos de los países solo hacia adentro, Así sino es. que hay que entender, y además agregaría, que eso daría una joyita, digamos, de otro momento, entender no solamente que eso es lo que ocurre, sino por qué ocurre. Y el por qué ocurre, yo creo porque venimos de un ciclo, de una sensación, ¿verdad?, de una hegemonía cultural sin contrapeso. Y cuando hay esa sensación, entonces el péndulo tiende, ¿verdad?, a irse hacia la otra esquina. ¿Alfredo? De una hegemonía cultural, dices, del mundo progresista. Del mundo cosas- progresista, Claro, exactamente. lo que pasa es que esa es la tesis de la extrema derecha, digamos. En clave de extrema derecha, y muy especialmente de esto que se llama, tienen una sigla, NRX, neoreacción. Aquí el gran adversario es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Es lo que ese mundo de la neoreacción y los promotores de lo que ellos inventaron como la ilustración oscura, el gran rival es lo que ellos llaman la catedral. Y la catedral es, o son, las universidades, los intelectuales, la prensa y la cultura. Y efectivamente este mundo neoreaccionario, que no es lo mismo que el mundo libertariano, dicho sea paso, ¿ah? No es exactamente lo mismo. Todo esto ingresa en una gran, en un gran mosaico. Pero aquí estoy hablando de un mundo muy específico que es el que finalmente ha mejor explicitado categorías, han inventado hasta términos. Ilustración oscura, igual es de una gran audacia bajarse por esa línea. Además con pensamiento cyberpunk, no, una cuestión muy, muy tecno, además muy tecno reaccionario, además, que esa es la mejor expresión, son en el mundo tech norteamericano, son Peter Thiel y Elon Musk. Pero sin llegar... Ya, pero ese digamos, es el mundo, esa es la hegemonía que hoy día está en cuestión, digamos, por claro, estos pero mundos. o sea, yo pensando en un contexto mucho menos académico, mucho más simple. Cuando yo pienso en una hegemonía, digamos, ideológica sin contrapeso, pienso más bien, por ejemplo, en ciertos calificativos de retroceso civilizatorio de ciertas cosas que corresponden a valores conservadores, perfectamente democráticos, de calificar a quien no está de acuerdo, digamos, con ciertas progresismos valóricos de derecha cavernaria. Entonces, yo creo que esa sensación, la sensación de confusión entre lo conservador, que insisto, es perfectamente legítimo y democrático, y lo antidemocrático, es también una pulsión que está de fondo como una sensación, digamos, ambiente, a la que muchas veces se reacciona mucho más allá, digamos, de una reflexión más teórica o académica. Sigue tú con la pelota y vamos a tu joyita. Oye, yo voy María a traer José una Novoa. joyita muy distinta. Una joyita que tiene que ver con una polémica que estuvo muy en boga en X la semana pasada, pero que tenía un protagonista, creo yo, muy particular, que es el tostador Ilco. Ah, sí, lo leí. Nuestro tostador de pan. Ilco. Ya, Ya. el típico, el Lo clásico. típico, sí. Que se ¿Qué pone pasó? arriba de la cocina. Lo que pasó fue que una señora fue a un supermercado, no sé, y entonces tomó el tostador Ilco y se dio cuenta que en el empaquetado nuevo dice tostador para pan, tortillas y arepas. Y subió esto a Twitter. Y al mismo tiempo surgió otro, digamos, cibernauta que se dio cuenta que en Mercado Libre el tostador Ilco, nuestro tostador de pan, se vendía como una parrilla para arepas. ¿Ya? A partir de eso se produjo una avalancha en Twitter de reacciones que decían más o menos, por ejemplo,
Repitan conmigo, el tostador de pan es chileno, no es para hacer arepas. El tostador es el cuarto emblema nacional. Exigimos disculpas públicas por tanta falta de respeto a nuestro tostador, o con el tostador no se metan, ¿ya? Entonces, esto que Ni puede la parecer... papelera ni el tostador. Exactamente, pero esto estuvo en muchos Twitter de muchas personas. No crean que esto simplemente fue una ola de No, bots. trending Trending topic absoluto. ¿Ya? Y entre risa y no risa, meme, qué sé yo, a mí me recordó también a otro avalancha de Twitter que fue cuando para el Día de la Madre Falabella puso a una mujer ya morena, como caribeña más bien, ¿verdad? Y se pasó lo mismo, es decir, ¿por qué Falabella pone a una mujer que no es representativa de la mujer chilena? Cosa que entre otras cosas es bastante curioso porque yo creo, me encantaría, pero ni Giselle Bunchen ni Valeria Massa son muy representativas tampoco de la mujer chilena. Por el lado rubio. Por el lado rubio, pero bueno, da igual. Es verdad. Es verdad. Pero bueno, la pregunta entonces Es bien más allá... racistoide lo que pasó ahí. Bueno, ¿no? pero aquí a eso voy. Más allá, digamos, de la avalancha de Twitter y lo genial que pueden ser los memes, yo creo que hay que preguntarse muy bien qué es lo que hay detrás. Y yo creo que hay tres cosas que nosotros podríamos poner sobre la mesa. Lo primero es que este debate está hablando de cómo la migración está modificando las estructuras sociales y culturales chilenas y cómo los chilenos lo están procesando, que es lo realmente relevante. Lo segundo, aquí se habla de las dos veces mucho de apropiación cultural, ¿ya? Y esa apropiación cultural es la sensación, y esto puede ir un poco con lo que estábamos comentando antes, de que los chilenos están sintiendo que se está diluyendo su propia identidad. Y eso no les gusta, ¿vale? Y lo tercero sería preguntarse si los chilenos son racistas o no. Y la respuesta podría ser simple cuando uno lo mira acá. Pero cuando uno mira, por ejemplo, la encuesta Bicentenario, se da cuenta que no es así. Que el reclamo que hay es mucho más institucional. Es decir, que la legislación que ha regulado la migración es mala, es insuficiente y con controles, digamos, negativos. Entonces... Claro, y probablemente que los excesos provocan y los este excesos, tipo de... eso es. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de una política mal ejecutada, de los excesos o de estos procesos que son como no progresivos, sino que son muy violentos, digamos? Tiene que ver con que la historia, ¿no es cierto?, como dicen por ahí, no se repite, pero rima. Y nosotros sabemos cuáles son los efectos muy riesgosos de los nacionalismos, de la polarización, digamos, en este sentido. Segunda cosa súper importante es que estamos en un año electoral y estas cosas no son indiferentes. Entonces, están afectando o van a afectar las propuestas de los distintos candidatos. Miren ustedes, por ejemplo, la relevancia que está tomando el norte para los candidatos, justamente por temas de seguridad y por temas de inmigración. Y creo entonces que esto es un caldo de cultivo para la estridencia. Entonces, como joyita, ¿por qué lo traigo? Porque creo que esto que aparece como polémico, como cosas divertidas, o como un poco exagerado, si tú quieres, sí nos está hablando de ciertas tendencias o ciertas pulsiones sociales o culturales que pueden afectar el panorama electoral y los destinos, digamos, o los proyectos de país que se proponen para nosotros este año. Tostador para arepas. Alfredo Ñuña. Primero, quiero confesar mi ignorancia. ¿Qué son las arepas? Las arepas son que es como un pancito, un pan, un sándwich, digamos, venezolano, que es un pan que se rellena. Es como una tortilla, pero que, claro, como que se rellena. Es como un pampita, pero un poco más grueso. Pero que se rellena por dentro y se rellena con sí. distintos contenidos. O sea, de arepa de pollo, arepa de carne, arepa así. Arepa, carne, huevo, es colombiana, eso sí. Muy buena. La extraordinaria. No, creo que es una excelente joyeta la de María José. Yo quedé especialmente impactado por la controversia que se dio por redes sociales en torno a la propaganda de Falabella. Es decir, a mí esa cuestión francamente la consideré ofensiva porque además había una niñita con la misma fisionomía que la madre en la propaganda, crespa, morenita, como achocolatada si tú prefieres. Y mira, este tipo de cosas llegaron para quedarse, esto va a seguir. Yo recuerdo perfectamente, quizás ustedes tengan el recuerdo, cuando Francia gana el Mundial de Fútbol de 1998, la portada de todos los diarios franceses, partiendo por l'Équipe, era la Francia multicolor. Habían jugadores de Francia de origen argelino, Zidane, quien era además... No era el capitán. Había un ruso de pura cepa, prácticamente, como Petit, un ruso casi como Asterix, rubio con cola. Había cualquier cantidad de jugadores de color. Es decir, la Francia real. Y fíjate que en ese momento
empezó, además de la alegría, o junto con la alegría por transformarse en campeones mundiales, empezó a surgir crítica a las características raciales o multirraciales de la selección francesa. Y fíjate que es a partir de ese momento que empezó a ganar popularidad social, si ustedes prefieren, una teoría aberrante de un filósofo francés que se llama la teoría del gran reemplazo, en donde la población autóctona, esto es una teoría muy en boga en el mundo QAnon, en las redes intelectuales de extrema derecha en todas partes del mundo. El filósofo es un francés el que metió esta teoría, y en donde finalmente lo que se sostiene en la teoría del gran reemplazo es que la población autóctona va a ser reemplazada por inmigrantes, y en el caso francés, por musulmanes, y por lo tanto, por el Islam. Y ahí es donde viene el libro Sumisión de Welbeck, Sí, pues, de todo ese Welbeck. tipo de cosas. Todo este es el clima. Bueno, yo no digo que vaya a llegar exactamente esta misma discusión a Chile, pero los ingredientes están. Oye, Oye, me apuntan acá en el WhatsApp colaborativo que también los comentarios de los venezolanos eran bien insólitos y eventualmente odiosos. Es que a eso voy. ¿Ah, sí? Es que yo creo, sí. Es que yo creo que aquí hay un problema que tiene mucho más que ver que con la natural cambio cultural y con las naturales, digamos, adecuaciones que los movimientos migratorios producen, ¿verdad? Que eso es un tema como distinto. No. Yo aquí creo que el problema es muy institucional y recordemos que la izquierda y el gobierno que hoy día tenemos era partidario en su momento de una emigración a todo evento, ¿verdad? O sea que había que dejar entrar a todos los que quisieran. Claro, la idea Ya. de que la migración es un derecho humano. Un Es un derecho derecho humano. humano. Entonces, esa es, por ejemplo, Perdona, un yo predicamento. soy convencido que lo es. ¿Ah? No, está bien. No tengo ninguna duda. Pero los países también tienen que Por tener supuesto, restricciones y formas por supuesto, de hacerlo. pero eso también no pueden. significa que aquí todo el mundo puede entrar. No, no es posible. Exacto, no es posible. O sea que pero tú esa- tienes derecho a salir de tu país. Por supuesto, y a por buscar una supuesto. mejor vida. Sí, claro. Eso, A salir yo de tu país. estoy Otra completamente cosa es que convencido. tú te buscas una mejor vida en un país que pueda no aceptarte, digamos. Por supuesto. Y espérate un poco. Y Ambas otra cosa cosas es. son y no- son totalmente y espérate, y correctas. distingamos entre la inmigración legal y la inmigración ilegal, que son dos cosas completamente distintas. Pero lo que te quiero decir es que ahí hay un valor progresista que, por Dios, que le influye a las personas que conviven con estas realidades, que son muy distintas. Entonces, ese problema institucional, esa creencia progresista absurda, me parece a mí, de que aquí estemos todos abiertos, entonces entren todos digamos, sin ninguna restricción, lo que produce es la reacción contraria. Y esos vientos alimentan, obviamente, un nacionalismo que yo creo que, así, puro o en sí mismo, no es beneficioso. Perdona, para ser correcto, no es solo progresismo el que está aquí involucrado. ¿Ah? Angela Merkel, que no tiene nada de socialista, metió a 1 millón de sirios hace 10 años atrás. Sí, pero yo creo que los metió, o sea, totalmente de acuerdo, pero por una razón distinta. Aquí había una razón ideológica de fondo y que en nuestro país está tomando, digamos, de alguna manera, está pidiendo un precio. Y ese precio hoy día se va a transformar o se puede transformar en populismo, en nacionalismo y No, en el eso ya fondo, se transformó. exacto, en proyectos que yo creo al menos no son los que el país más se beneficiaría. El tostador. El tostador y el Ese es comida el que nos origen da. de todo. Con María José Nodón, con Alfredo Yoñán. También en el siguiente bloque con Quique Mujica conversamos de política y actualidad hoy aquí en Mesa Central. Conversamos de política y de actualidad esta mañana con Alfredo Yoñán, con María José Nodón, con Enrique Quique Mujica. ¿Qué Buenos días, tal? Quique. Muy buenos días. Excelente. ¿eh? Perdón. Muy bien, muy Vengo con todo. picado. Comí un poco de torta y... Agua. Enrique. Sí. Caso Procultura, encuesta académica. Hay harto movimiento con la encuesta académica de anoche. ¿eh? Cuesta Academia, sí, porque además se topa con la criteria. A mí la lámina que vieron ustedes ayer con Cristian Valdivieso, la que más me llama la atención es cuando sacan, hipotéticamente, a Kaiser del escenario y en una segunda vuelta simulan algo que puede ser real. Matei, Kast, Toa, ganadora de la primaria. Y Matei obtiene 29, Kast 26, o sea, ahí. Muy cerca. Ahí. Prácticamente empatado. Y ahí se me vino, empecé a leer, bueno, Alfredo sabe un kilo de esto, empecé a leer el tema del cordón sanitario, que puede ser la segunda vuelta Matei Kast, porque lo que era imposible ahora es improbable, pero no, ya no es imposible que haya dos candidatos de derecha en la segunda vuelta. en la segunda vuelta. Incluso me dicen, pero es que Toa va a llegar al 30, claro, pero puede ser 3/3 y pegadito 30, 30, 20 y tanto, y pasarían igual los dos primeros. Están muy cerca del 30 los dos de derecha. Entonces ahí ver qué va a ser esa elección
Además, porque hay otro dato en la criteria muy interesante, que en primer lugar, cuando le preguntan a la gente por los parlamentarios, en primer lugar votarían por Chile Vamos, en segundo lugar por Republicano, más abajo Frente Amplio y empatado socialismo con Nacional Libertario. O sea, la suma de la gente que va a votar Nacional Libertario o Republicano, que esa suma sí se puede hacer porque van a ir lo más probable en pacto, pacto, claro. es más que Chile Vamos. Ojo con eso, porque puede haber un parlamento, además, 2 candidatos de derecha en primera vuelta, en segunda vuelta, y un parlamento a favor de la derecha, pero que puede convertirse, si esa campaña es una guerra nuclear, puede convertirse en una paradoja total que la oposición de la derecha sea la derecha. No, en esa suma la oposición al actual gobierno supera el 55%, Claro, creo que anda por ahí, claro. 55%. María José Nodón. A ver, yo creo que las encuestas son tendencias y hay que mirarlas así. Y nosotros hemos visto las encuestas cambiar y variar. Por ejemplo, en el fenómeno de Johannes Kaiser, que tuvo una alza enorme y luego ahora pierde fuerza. En ese sentido, creo que hay que tomar como los contextos en que eso se producen, y yo creo que esto efectivamente es un resultado, es un número, digamos, que tiene que movilizar a la candidata Evelyn Matei y a su sector, obviamente. ¿Cuáles serían como los contextos en que esto se produce? Yo diría como algunas cosas importantes. Primero, que la primaria de la izquierda, yo tengo la sensación de que no prende, o sea, no produce los efectos que deberían producir una primaria competitiva real, como era, digamos, como son los nombres de las personas que ahí están participando. Faltan 40 Muy días probablemente para eso. falta, exactamente, y falta también el efecto de la franja, pero por el momento no parece, digamos, tener una pulsión demasiado relevante. Lo segundo, el fenómeno Kaiser, ¿verdad? Que sube y ahora tiende a bajar o estabilizarse. Pero ese fenómeno también hay que mirarlo desde otro lugar. Y es que la existencia de Johannes Kaiser pone a José Antonio Kast en un punto del arco muy distinto que el que tenía. Ya no está en la punta, digamos, del arco, sino que adquiere, digamos, una posición más hacia el centro. Yo creo que Cristian Valenzuela me mata si yo digo esto, pero en el fondo lo saca, digamos. No le digamos amarillo, porque le suena muy No, fuerte pero de la eso. punta del arco. Le da una cosa como más... Más naranjo. Sí, no sé, naranjo. Como sea. ¿Ya? Ahora, también creo que hay vientos, digamos, la elección de Milei, como decíamos al principio, que también van a ir, digamos, metiéndole ingredientes a la sopa. Pero yo creo, en verdad, que esto hay que mirarlo como un momento y hay que trabajar, hacerse cargo de lo que ahí aparece, ¿verdad? Y ver que efectivamente José Antonio Kast es un candidato que lo ha hecho bien, ha cometido pocos errores y eso es importante, digamos, en una campaña así. Evelyn Matei lleva también, y esto es una cosa difícil para ella, digamos que lleva un tiempo demasiado largo y esas campañas demasiado largas son complicadas. En definitiva, creo que soplan vientos fuertes de derecha, el 60% en la criteria votaría por candidatos de derecha, candidatos presidenciales o al Parlamento, y que eso, que es una cosa positiva, hay que mirarlo con cautela y hay que ir viendo en el fondo dónde ir poniendo los énfasis y cómo demostrar que aquí, yo creo, hay dos objetivos diferentes. El objetivo en el que está el Partido Republicano, que tiene que ver con engrosar sus filas, con establecerse, digamos, en un lugar relevante en el contexto político, y el otro proyecto que tiene más que ver con dar gobernabilidad al país. Y esa diferencia yo creo que hay que hacerla ver con más nitidez. Alfredo Yáñez. No, mira, ojalá que el mundo del oficialismo, los mundos del oficialismo, tomen conciencia de lo corrido que está el electorado hacia la derecha. Yo, francamente, no veo tal nivel de conciencia. Para serles franco, veo fundamentalmente payaseo por el lado del Frente Amplio. Esta cuestión de acusar espionaje político contra el fiscal Cooper, esa defensa estúpida que han hecho de mala forma, ha desdibujado completamente la primaria. Esta primaria, que potencialmente puede ser muy virtuosa, está completamente desfigurada por el caso Convenio y por el caso Procultura. La tiene ahogada, asfixiada, y mientras más sigan payaseando en torno a estos casos de mala forma, difícilmente esta cuestión va a transformarse en una primaria virtuosa y exitosa. No han sabido salir del tema. Esto va a continuar hoy con el Partido Socialista pidiendo
que se agreguen medidas anticorrupción a la cuenta pública el 1 de junio. Lo va a hacer el día al mediodía en La Moneda. ¿Te das cuenta que, cómo decirte, esto no deja espacio comunicacional para una competencia de programas, candidatos y ofertas entre estos 4 aspirantes a ser el candidato de la coalición? No, es bien triste lo que está pasando. Yo le asigno personalmente mucha responsabilidad de lo que está pasando al Frente Amplio. Mucha. Porque están en una lógica tan defensiva, tan poco reflexiva, tan poco táctica, y para qué decir, nulamente estratégica, que están matando a la primaria y a todos sus rivales, y a todos los contendientes. Por lo tanto, hora de tomar de respirar hondo, tomar conciencia de lo que dice, lo que todos ustedes están diciendo, de que el electorado se corrió a la derecha, y eso exige una conducta preclara de todos los candidatos. Si quieren jugar a postura de izquierda genuina y auténtica, jueguenla, esa es la muerte. Si Oye. quieren jugar en la cancha de la política, yo no hice nada, el Frente Amplio es puro, no tenemos responsabilidad y cosas de ese tipo, acusando de espionaje político, háganse cargo de la catástrofe que esta cuestión va a ser. Por lo tanto, tienen exactamente 40 días para enmendar rumbo. Oye, 2 Vale, datos del fin de sí. semana. Portugal, Sí, po. Sí, eso Checa. estábamos hablando al Sí, principio. po. claro, Sí. y Argentina. Así Sí, es. estábamos hablando justo de 30-15. eso. Así Claro. es. Sí. O sea, en la misma Oye, foto. y uno tendría que pensar cómo afecta el caso Procultura al escenario presidencial, Sí. ¿verdad? O sea, más allá de la izquierda. Yo estoy completamente de acuerdo, creo que la irresponsabilidad del Frente Amplio ya es que no tiene capacidad de ser ponderado. O sea, instalar no solamente nuevamente la sospecha sobre las instituciones, poner, ¿no es cierto?, el eje en el espionaje. En el fondo, echarle fuego a una cosa que, digámoslo, es de la más alta gravedad y donde toda la suspicacia, toda la sospecha de la ciudadanía y de todos nosotros es absoluta, o sea, es todo menos arbitraria. O sea, aquí hay todos los hechos que están desde el aumento el aumento de recursos, desde la gobernanza de papel, desde los vínculos de Alberto Larraín con el mundo del Frente Amplio y con el presidente Boric, con el vínculo con Democracia Viva. O sea, es que, a ver, 2 más 2 es 4, ¿verdad? Y en ese 2 más 2 es 4, entonces lo que produce es la certeza, digamos, es como que de alguna manera confirma, ¿verdad?, la sensación ciudadana de que la política es corrupta, de que los sistemas institucionales no funcionan, solo funcionan para ello, y eso solo alimenta, digamos, discursos que no son, creo yo, los que van a garantizar la gobernabilidad del país. Entonces es gravísimo y por lo tanto la responsabilidad de la izquierda y el Frente Amplio enorme. Oye, pero súmale, perdón, la oposición también, ¿ah? Porque ahora dicen que a Cooper lo sacaron. No, ahora están Bueno, mosqueando el tema claro. de la Ahora, todos oposición. mosqueando el po, tema. Ahora, evidente. el tema de Cooper No, es de un hecho, tema- esto es sin control ya. A Cooper Claro. lo sacaron porque influyó el gobierno. Entonces, Para enterrar el caso. claro, y ahí empieza de nuevo la conspiración que para hacer eso, la Corte de Apelaciones tiene que estar confabulada con el gobierno, los fiscales. Una cuestión Ángel inverosímil. Valencia. Ahora, Inverosímil. el tema de La Cooper UDI se quiere meter como parte en el recurso de amparo para apelar ante la Corte es que hay, Suprema, para hay seguir con- dos temas, diría yo. Lo primero de todo es que el tema de Cooper es un tema complicado. Y es complicado porque uno puede pensar, ¿verdad? A ver, ¿era una buena decisión o una mala decisión sacar a Cooper? Es verdad que Cooper queda muy dañado, Sí, ¿verdad? Con el tema de- ya. no podía seguir. Exactamente. Y es verdad también, y ahí hay una confusión bien grande, que la sacada de Cooper es una atribución de Valencia, no es parte del fallo, porque aquí Así la gente es. confunde todo, es como que el fallo hubiera sacado a Cooper. Ahora, ha habido mucha crítica contra... Perdona, el Cooper sale de Procultura, pero sigue con Sierra Peña y sigue Exactamente. con la Casa de Pero es Allende. que ojo. eso no Claro. se entiende. Entonces, en la opinión pública parece que Que- todo fuera confuso, Como que digamos. lo todo echaron, es como que como lo que lo echaron. echaron del Exactamente. Ministerio Público. Entonces, yo creo que aquí es muy importante y en ese sentido yo comparto las declaraciones de Evelyn Matei cuando dice que esto debe ser rápido y ágil. Ahí no está apurando a la justicia, no está tratando de interferir, no, sino que está haciéndose cargo de algo que es real, ¿verdad? O sea, la ciudadanía mira esto con sospecha, con una sospecha que no es arbitraria. Y por lo tanto, el resguardo de las instituciones es también, ¿verdad?, actuar con la celeridad suficiente, por supuesto que con respeto a la legalidad, por supuesto a los debidos procesos, pero que efectivamente la justicia no solamente actúe, sino que se exprese y se muestre como la mujer del César, que no solo tiene que ser, sino que también que parecer. Sí, pero hay un tema con los tiempos de la justicia. Alfredo, No, por supuesto que Hay hay un un tiempo. verdad, de verdad hay
un grave problema con los tiempos de la justicia. Porque está bien, todo este apego a la legalidad, garantizar los derechos fundamentales de las personas, perfecto. Pero esta cuestión, ya llevamos prácticamente todo el gobierno de Boric en estos casos. Ah, ya, pero me estás dando el punto. O sea, tiene Por que actuarse con celeridad. Pero, Eso es. pero es que la celeridad ya no ocurrió. Claro, pero ya no ahora, ocurrió. ¿no es cierto? Habría que poder, uno podría... O sea, es evidente pensar que si los ritmos de la justicia... Y yo insisto, yo soy abogada, entiendo que la justicia tiene que tener unos ritmos y que no son los ritmos de las redes sociales. Por supuesto, Por supuesto, que no. pero Por supuesto no de que no. años, po. Pero hay algo, ¿verdad?, que nos está fallando y que alimenta esa sensación de corrupción, que a su vez alimenta candidaturas extremas y que a su vez alimenta, ¿verdad?, la desafección de las Un personas círculo con la vicioso democracia. completo. Un círculo vicioso. Oye, la encuesta UDP, que fue publicada la semana pasada, Sí. por el judicial sale pésimo. Así es. Sale Pero hace dentro mucho de las tiempo instituciones que sale más, pésimo. pero está, si no me equivoco, está segundo. O sea, el Congreso está menos vilipendiado. Y lo otro que, ojo, Cooper no ha formalizado a nadie todavía. Pues ese es el problema, po. Entonces Bueno, se suponía que estaba Pero a se punto de suponía que estaba a formalizar. punto, eso es lo peor. Claro, pero lo que me decían ex fiscales que estuve reporteando el tema, me decían que ya era momento, porque si no empiezan las dudas respecto del peso de la prueba. Entonces, si la tiene tan clara, debería empezar a formalizarse. Hablaba de 6 gobernadores a lo largo de Chile que tenían acuerdos con Procultura. Entonces, Y esa cuestión es bien transversal, ¿no? Lo que pasa es que... sí, hay uno, la novena, Solo el anterior de la novena, digamos. claro. Pero digo, ¿Cómo se llama? De derecha, Luciano. Luciano. claro, porque uno se olvida, piensa que ya la reina está formalizado, que esto va a ir a la justicia y queda tiempo todavía. Y el caso Procultura propiamente tal lleva un poquito menos de un año y medio. Claro, pero, Eso es lo que lleva. pero comunicacionalmente se te mezcló Con el caso convenio. Con Democracia Viva, digamos. Claro. Y en ese caso ya son 2 años. Sí, po, ya es mucho tiempo. Oye, y Más está de mezclado porque está mezclado, o sea, no es arbitrario, digamos. Hay protagonistas que están en Democracia Viva que también En los dos casos, sí. exactamente, que también están acá. Y Claro, Procultura pero- surgió en Antofagasta. Ahora en Procultura ha habido gente en prisión preventiva, hay gente formalizada, hay una diputada desaforada, digamos. Efectivamente ese caso ha andado mucho más rápido. Ahora, lo pertinente que un fiscal como Cooper lleve 3 casos, bueno, ahora 2. O sea, me analizan, por ejemplo, en La Serena, Coquimbo, donde está Cooper, no hay un fiscal adjunto de alta complejidad. O sea, que lo auxilie. Está solo. Entonces tampoco los fiscales dicen, ¿por qué manda para allá, Coyhaique, manda para acá, Valencia, Antofagasta? Claro, porque además empiezan las cuestiones internas del Ministerio Público, porque dicen, ¿por qué no está radicada en Santiago la causa? Porque no, ya- quería pasársela al Claro. Armendari. No, pero agreguen además fallas de forma grotesca de las investigaciones. Esta fiebre de las filtraciones ya realmente ha provocado un daño, yo creo que irreparable. No digo que sean siempre los fiscales los que filtren, yo no tengo ninguna duda que en más de algún caso los fiscales tuvieron que, o no es que tuvieron, filtraron, pero cuando se abre el expediente todo el mundo puede filtrar. ¿Qué es lo que pasó Y el- en Procultura? Exacto, Pasó eso. y el Claro. daño es gigante. Mira, yo el otro día escuchaba a la senadora Paulina Núñez solicitando legislar sobre este punto, y ella sostiene algo y yo estoy de acuerdo. Yo creo que no hay otra alternativa para enfrentar el tema filtraciones. No hay otra alternativa que reformar la ley introduciendo penas ejemplares, cárcel. Para Pero ahí que hay todo un tema con la libertad de prensa, que no, no está es bien, tan, está bien, tan pero, fácil de resolver. yo estoy de acuerdo, pero pues, si no solamente el problema son los periodistas, son también los que filtran. No, es que por supuesto, es que hay dos Claro, cosas, hay O sea, que distinguir no se dos sabe que haya cosas habido distintas. algún periodista que haya cometido alguna ilegalidad o alguna irregularidad. Claro. Exacto, yo creo que hay Solo que han pensar. publicado el material que han Lo conseguido. que les llega. Exacto, o sea, tiene que haber una diferenciación de eso, pero yo creo que aquí hay que pensar el caso Procultura también en la moneda, a ver cuáles son los efectos que ahí se producen, porque yo estoy cierta que el enorme temor es que aparezcan otros antecedentes que sigan complicando, ¿verdad?, al gobierno. Eso lo primero. Lo segundo, uno aquí ya puede sacar ciertas conclusiones, ¿verdad? Aquí hay una mixtura, digamos, muy compleja entre los roles institucionales y las amistades. Una cosa que parecía, ¿no es cierto?, ser, se supone, la bandera de cambio del Frente Amplio, y que vemos aquí que esa bandera de cambio no solamente no existe, sino que ese entramado confuso está ahí debajo de todo, ¿verdad? Lo tercero, diría que más allá del caso de Josefina Uneos, que me parece perfecto la resolución y creo que es una manera de demostrar que las instituciones sí funcionan, ahí había una ilegalidad evidente, parece que aquí se nos olvida que la ciudadanía ya lo sabe.
O sea, la ciudadanía ya sabe eso. Entonces, por mucho que tú lo saques de la carpeta, que lo saques de la resolución, ya, pero el efecto político se Ya se produjo produjo. igual, ¿verdad? Y el efecto... Janet Jara, mira las declaraciones de Janet Jara respecto del caso Procultura. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la función de eso? Entonces, yo realmente creo que el rol del Frente Amplio aquí, y digo Frente Amplio, digamos, y Partido Comunista, es nefasto. No solamente respecto de la ciudadanía, sino que respecto de la política entera. Porque aquí, por salvarse ellos, ¿qué es lo que hacen? En el fondo es complicar a todo el resto de los autores, porque, insisto, lo único que se produce es que la ciudadanía vuelve a reconfirmar sus sesgos y, por lo tanto, se vuelve a correr un paso más atrás en la desafección. Ya lo mismo vimos en la encuesta CEP, ¿no es cierto?, que la desafección respecto de la democracia llega a sus niveles históricos. ¿Y por qué llega? Llega por casos como Hermosilla también, por supuesto, y así hacia atrás. Y aquí, ojo, yo creo que hay un daño que se habla poco. Aquí son platas públicas, por mucho que hayan estado, que el sistema, digamos, sea a través de los gores, pero aquí hay plazas públicas. Y el real daño lo reciben las fundaciones. Yo la semana pasada hablé equivocadamente del caso Fundación. Y alguien de las fundaciones me dijo, por favor no, caso convenios, porque las fundaciones que hacen un trabajo extraordinario, las que son serias, las que son, digamos, imprescindibles para la sociedad, son aquí los grandes dañados en su fondo, en su gestión, y eso es gravísimo para la institucionalidad general del país. ¿Puedo incorporar una rapidita Alfredo, por favor, el programa derivada? completo es tuyo. Ya, no, una No, derivada. el programa Usted- completo bueno, compartimos. contigo ya. Es que tiene que ver con esto de la desafección y lo que podría pasar este año. A ver, Ustedes saben que al día de hoy la próxima elección va a ser al día de hoy, o 9/28. ya. La próxima elección general de noviembre va a ser una elección sin voto obligatorio con sanción. La multa no está aprobada. Y si no se aprueba, yo les digo al tiro que las tasas de abstención se van a explotar, se van a ir hacia las nubes. Si la gente toma conciencia de que el voto es formalmente obligatorio, pero no hay una sanción asociada al no ir a votar, El voto voluntario. es No, voto pero es que eso no voluntario en los existe. hechos. Pero es que eso es una trampa. O sea, es hacerse Pero sí, trampa en el solitario. O sea, Pero es María José, completamente esa absurdo. cuestión existió desde más o menos el año 95 hasta el 2012. No, está bien. Si pero la es multa trampa en el en los solitario. 90, en la multa se perdió. Ya la gente no iba a votar, porque ya no sentía la necesidad de la multa y la gente no se inscribía en los registros electorales. Si eso cambia en el 2012. No, todo esto lo digo porque la famosa desafección puede tener una expresión si es que no se legisla ahora ya, entiendo que la próxima semana, el tema de la multa. Oye, incluso si el tema de la Un multa problema. está, también hay un problema. Porque esa desafección, si tú la transformas en obligación de votar, es el voto bronca, es el voto antisistema, anticandidatos, antipartidos, antiélite. Pero eso y ya lo también tenemos, tiene una ya nos presión. metimos en esa liana. Pero se va fortaleciendo y eso es grave, eso es relevante para el futuro de los países. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas en eso y en los 40 días que faltan para la primaria del oficialismo. Con María José Nodón, con Quique Mujica, con Alfredo Joñán, la conversación de actualidad y política de hoy. Recomendaciones para esta jornada, María José Nodón. Oye, yo traigo una recomendación muy interesante y entretenida. Es un libro de una escritora muy joven, youtuber en algún momento, que se llama Giga Tolentino y que se llama Falso Espejo. Esta recomendación, a su vez, me la recomendó a mí Juan Gabriel Vázquez, el autor de Los nombres de Felisa, que me tocó entrevistarlo hace un par de semanas. Y lo que plantea en el falso espejo es justamente cómo las redes sociales y Internet en general deforman la visión de las cosas. O sea, cómo lo que estamos viendo no es lo que realmente es. Y que para peor, lo que las redes sociales logran hacer es que, aunque estemos mirando todo este lápiz, lo que ve el Quique, lo que ve Alfredo o lo que ve Iván y yo es matizadamente diferente. Y por lo tanto yo, como estoy viendo una cosa, tú otra y otra, todos creemos que efectivamente el del lado está mintiendo. Entonces, ¿cómo influye eso no solamente en la política, sino que en las relaciones sociales? Y cómo al final todo se ha transformado en un comentario sobre nosotros mismos. Entonces él me decía, mira, la guerra de Ucrania, por ejemplo, a alguien que esté en Santiago de Chile, no le importa por la guerra de Ucrania, por los derechos humanos, sino que porque a él le influye en el precio del aceite, en su visión del mundo. Entonces, es súper interesante en vista de una mujer joven que nació inmersa en ese mundo, cómo observa críticamente ese mundo y cómo, digamos, propone
incorporarlo en nuestra visión de la sociedad. Es un súper buen libro de ensayos. Espejo falso. Es falso espejo. Falso espejo, eso. Falso espejo. Recomendación de María José Nodón. Alfredo Ñañán. Mira, yo sé que Hernán Larraín Mate vino delante al Rat Pack a comentar su libro. efecto. Chuta, y yo tengo como joyita su libro, bueno, será repetido, pero mira, el libro es realmente entretenido. Y la gracia de este libro, como son crónicas personales, es que Hernán cuenta un par de situaciones que son muy, muy divertidas. Por ejemplo, él cuenta cómo Sebastián Piñera en algún momento dado, entiendo que en ese momento Hernán no lo conocía, Sebastián Piñera lo llama y lo invita a oficina ahí a Napoleón 3000. Y el diálogo parte con: a ver, Hernán, cuéntame, nombre completo, Hernán Larraín Mate, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde estás trabajando? ¿Qué estás haciendo en España? Y empieza a interrogarlo, y el Hernán como que se chorea y le dice: pero Sebastián, me convocaste a conversar. Sí, te llamé por eso, pero también porque estoy haciendo entrevistas de trabajo. Y lo que pasa es que estoy preparando desde ahora los equipos que me van a acompañar en mi futuro gobierno. Eso escribe bien, en todo caso, a Piñera. A Piñera, porque efectivamente a mí me tocó conocerlo también. Nunca me ofreció evidente pega, pero esa forma de interactuar es muy común. Y la otra anécdota es durante la convención en donde Hernán Larraín era convencional y el Hugo Gutiérrez, que era convencional comunista. Todos los días Hugo Gutiérrez le decía... Con el bozarrón. Claro. Le decía: ¿cómo está, compañero Larraín Mate? ¿Qué se siente ser minoría? Compañero Larraín Mate, ¿cómo se despertó la oligarquía esta mañana? Compañero, ¿le gusta cómo va quedando la nueva constitución? No, realmente entretenido el libro. Lo recomiendo. La derecha liberal sí existe en la raíz. Recomendación de Alfredo Ñañán junto a María José Nodón y Quique Mujica en la conversación de hoy. Que tengan una estupenda semana. Buenos Igual días. ustedes, que tengan una muy buena Recuérdense semana. que el miércoles es feriado. Sí, sí. Qué bueno. Las glorias navales. Ya, chao. Chao, chao.